En el corazón de la antigua India existían templos tan hermosos como temidos, lugares donde la piedra misma parecía respirar. Talladas en sus muros, figuras entrelazadas narraban historias que la religión oficial prefería callar. No eran simples decoraciones, eran manuales sagrados de un arte espiritual que buscaba unir el alma con lo divino a través del deseo. Estos templos, dedicados a deidades como Shiva y Parvati, no eran vistos como espacios de pecado, sino como portales de energía cósmica. Los sacerdotes enseñaban que el cuerpo era un instrumento de iluminación y que la pasión, cuando era guiada por el control y la conciencia, podía liberar el espíritu de la rueda del sufrimiento. Pero detrás de esa visión mística se escondía un secreto más oscuro. Con el paso de los siglos, los reyes comenzaron a usar estos ritos como símbolos de poder y dominio. Lo que había sido un acto de equilibrio espiritual se convirtió en un espectáculo de control. Los rituales sagrados se distorsionaron, y el placer dejó de ser un camino hacia los dioses para volverse una herramienta política. Los templos se llenaron de misterio, culpa y silencio. Hoy, muchos de ellos permanecen en ruinas, sus esculturas mutiladas, como si la historia hubiera querido borrar el recuerdo de un tiempo en que el deseo era considerado divino. Entre los rituales más enigmáticos de la antigua India se encontraba el llamado Navanada Puja, o culto de los 9 suspiros. Pocos textos sobrevivieron, pero los que lo mencionan describen una ceremonia donde el deseo era ofrecido como sacrificio. Los iniciados, hombres y mujeres escogidos por su pureza o su belleza, eran conducidos al interior de cámaras selladas dentro del templo, donde permanecían aislados durante 9 noches. Cada noche simbolizaba una de las etapas del despertar espiritual: el cuerpo, la mente, el aliento, la emoción, la memoria, el deseo, el miedo, la rendición y finalmente la unión con lo divino. Sin embargo, la frontera entre lo sagrado y lo carnal era difusa. Muchos sacerdotes, embriagados por su poder, comenzaron a corromper el rito. Las iniciaciones se transformaron en pretextos para el abuso disfrazado de iluminación. Los antiguos cronicones advierten que quienes se entregaban al deseo sin comprenderlo quedaban atrapados entre los dioses y los hombres. Con el tiempo, los sabios prohibieron el culto, destruyendo sus símbolos y dispersando a sus guardianes. Pero algunas tradiciones secretas sobrevivieron, ocultas en la India rural, transmitidas por susurros. Los templos de Khajuraho y Konark aún muestran fragmentos de aquel conocimiento perdido, una advertencia esculpida en piedra de que incluso lo divino puede devorarse a sí mismo. En la penumbra de los templos dedicados a Kali y Durga existía una orden secreta de mujeres conocidas como yoginis, guardianas del fuego interior. No eran concubinas ni sacerdotisas comunes, sino maestras de un poder temido incluso por los reyes. A través de danzas, cánticos y prácticas tántricas, creían despertar una energía latente llamada Kundalini, representada como una serpiente enroscada en la base de la columna. Su ascenso por el cuerpo simbolizaba la unión con lo absoluto, un proceso que podía llevar al éxtasis o a la locura. Sin embargo, lo que en principio era un camino de equilibrio espiritual se volvió terreno de obsesión y peligro. Algunos gobernantes, fascinados por la promesa de poder y longevidad, exigieron participar en los rituales de las yoginis. Buscaban dominar la energía divina, pero la ignorancia y la arrogancia transformaron el rito en profanación. Los textos del Kaula Tantra advierten que quien despierta el fuego sin pureza puede ser consumido por él. Según las leyendas, varios príncipes enloquecieron tras intentar invocar el poder de la serpiente sagrada. El culto de las yoginis fue perseguido y silenciado. Muchos de sus templos fueron destruidos o convertidos en santuarios comunes, pero sus enseñanzas sobrevivieron ocultas en manuscritos y en la memoria de las montañas. Dicen que en noches de luna llena aún se escuchan sus cantos en los valles del centro de India. Durante la dinastía Gupta, época dorada de la India clásica, un monarca llamado Chandra Varman desafió los límites entre lo humano y lo divino. Los textos prohibidos lo describen como un rey que quiso elevarse al rango de los dioses del deseo. En su corte se celebraban ceremonias secretas inspiradas en los mitos de Kama, el dios del amor, y Rati, su consorte. Se decía que Chandra Varman buscaba reproducir los placeres celestiales en la tierra, convencido de que solo quien comprendiera el éxtasis podría gobernar con sabiduría. Pero sus rituales, destinados al despertar espiritual, se transformaron en excesos que escandalizaron a los sacerdotes. Los templos fueron cerrados, las ofrendas sustituidas por banquetes y el culto al deseo se volvió un espectáculo de poder. Los sabios lo advirtieron: el hombre que intenta ser Dios termina por convertirse en su sombra. Pronto plagas y sequías azotaron el reino. Los cronicones relatan que Chandra Varman, desesperado, convocó un último rito para apaciguar a los dioses.
Lo que ocurrió esa noche fue borrado de los registros oficiales, pero los rumores dicen que el fuego del sacrificio consumió el templo y que el rey fue visto por última vez cubierto de ceniza, pronunciando el nombre de Kama entre lágrimas. El culto fue prohibido y los escribas ordenados a eliminar cualquier referencia, pero los fragmentos que sobrevivieron revelan el precio que paga quien confunde la divinidad con el deseo. En el corazón de Madhya Pradesh, los templos de Khajuraho se alzan como un enigma de piedra, construidos entre los siglos X y XI por la dinastía Chandela. Sus muros narran historias que la historia intentó callar. A primera vista parecen santuarios dedicados a los dioses hindúes, pero al acercarse, las esculturas revelan escenas de deseo, unión y éxtasis. Durante siglos, los cronistas coloniales calificaron estas obras de indecentes, sin comprender que cada figura era parte de una enseñanza mística. Los maestros tántricos creían que el cuerpo humano era el verdadero templo y que a través de la unión física se podía alcanzar la liberación espiritual. Cada postura tallada representaba un estado del alma, el abandono, la entrega, la fusión con lo eterno. No era simple erotismo, sino una metáfora del cosmos. Sin embargo, el tiempo distorsionó su significado. Con la llegada de religiones más puritanas, los templos fueron condenados, cubiertos por la selva y olvidados por siglos. Cuando los arqueólogos británicos los redescubrieron en el siglo XIX, quedaron horrorizados y sellaron sus informes, temiendo escándalos diplomáticos. Hoy, Khajuraho es patrimonio de la humanidad, pero su verdadero mensaje sigue incomprendido. No celebraba el pecado, sino la armonía entre cuerpo y alma, una visión que el mundo moderno aún no se atreve a mirar sin vergüenza. En los antiguos templos del sur de la India, existía una tradición tan sagrada como temida: las Devadasis, esposas de los dioses. Eran niñas ofrecidas a las deidades desde su infancia, educadas en música, danza y poesía. Su misión era servir al templo y mantener viva la conexión entre los hombres y lo divino. En apariencia era un destino honorable. En realidad, era una prisión envuelta en incienso. Una vez consagradas, las Devadasis pertenecían al templo. No podían casarse ni elegir su vida. Su cuerpo era considerado propiedad sagrada, y los sacerdotes decidían cuándo y cómo debían ofrecerse en nombre de los dioses. Con el tiempo, esa pureza ritual se corrompió. Reyes y nobles comenzaron a frecuentar los templos, convirtiendo los rituales en banquetes disfrazados de ceremonias. Las Devadasis fueron obligadas a servir a los poderosos bajo la excusa de deber religioso. Las más jóvenes eran las más buscadas, pues se creía que su energía aún no había sido tocada por el mundo. Las escrituras sagradas fueron distorsionadas para justificar la explotación, y el silencio se volvió ley. Cuando los británicos llegaron a la India, declararon la práctica bárbara, pero mantuvieron en secreto los templos que la albergaban. Las Devadasis desaparecieron oficialmente, aunque muchas siguieron sirviendo en la sombra. Hoy, sus descendientes aún luchan por romper el ciclo de devoción y olvido. Muchos creen que el Kama Sutra fue solo un manual de placer, pero su origen fue mucho más profundo y espiritual. Escrito por Vatsyayana en algún momento del siglo IV, nació como un tratado filosófico sobre cómo alcanzar la armonía entre cuerpo, mente y alma. En su versión original, el deseo no era pecado, era energía vital, una chispa divina que debía ser comprendida y controlada. Pero con el paso de los siglos, su mensaje fue distorsionado, reducido a lo que más escandalizaba. Los sabios de la época advirtieron que el kama, el deseo, debía caminar siempre junto a dharma, la rectitud, y artha, la prosperidad. Separado de ellos, se convertía en destrucción. Sin embargo, los reyes lo reinterpretaron como justificación para sus excesos. En los palacios, las enseñanzas sagradas se transformaron en rituales de placer, y los manuscritos originales fueron reescritos para complacer al poder. Los monjes más ortodoxos, horrorizados, ordenaron quemar copias enteras, tildando el texto de corrupción espiritual. El Kama Sutra sobrevivió solo en fragmentos ocultos en templos y bibliotecas clandestinas, hasta que siglos después fue traducido por occidentales que tampoco comprendieron su esencia. Lo que nació como una guía hacia la iluminación, terminó convertido en un símbolo de deseo carnal. La verdadera sabiduría del texto, la unión sagrada entre amor y conciencia, quedó enterrada bajo siglos de malinterpretación. Entre los muros dorados de los palacios de Pataliputra y Ujjain, los reyes de la India antigua no solo gobernaban con leyes, sino con deseos. La corte era un teatro de poder y tentación, donde las artes del cuerpo se confundían con las del gobierno.
Algunos monarcas, como los de la dinastía Gupta, llegaron a crear escuelas dedicadas exclusivamente a entrenar cortesanas en danza, conversación y erotismo sagrado. Eran llamadas Nagar Badhu, novias de la ciudad, mujeres que representaban la perfección del arte de amar y cuya presencia podía decidir alianzas o guerras. Pero bajo ese esplendor se escondía un sistema de control. Los reyes utilizaban los rituales de placer como forma de dominio político. Invitaban a sus enemigos a banquetes donde la sensualidad era parte de la estrategia, la humillación disfrazada de ceremonia. En muchos casos, las cortesanas eran obligadas a servir como espías, llevando secretos de un reino a otro. Con la llegada del budismo y del jainismo, los monarcas intentaron borrar toda huella de esos excesos, destruyendo archivos y templos donde los rituales eran registrados. Sin embargo, las crónicas chinas de Xuanzang, un viajero del siglo VII, dejaron constancia de los festivales del placer, donde las danzas y los banquetes se extendían por días, recordando que incluso los más poderosos podían caer víctimas de su propio deseo. En la antigua India, la fertilidad era considerada una manifestación directa de los dioses. Las mujeres que mostraban una belleza extraordinaria o una capacidad especial para concebir eran elegidas como encarnaciones vivientes de Shakti, la energía femenina universal. Eran veneradas, adornadas con joyas, bañadas en aceites sagrados, pero también convertidas en prisioneras del mito. Lo que comenzaba como devoción terminaba en explotación. Los sacerdotes y reyes competían por su favor, creyendo que la unión con una mujer divina aseguraba poder, longevidad y prosperidad para el reino. Los textos védicos hablan de rituales donde estas mujeres eran colocadas en altares, rodeadas de flores, mientras el pueblo ofrecía cánticos, pero el significado espiritual pronto se corrompió. Los ritos se transformaron en espectáculos donde los líderes buscaban placer y legitimidad bajo el manto de lo sagrado. Las supuestas diosas se convirtieron en piezas de un juego político y religioso. Cuando las invasiones extranjeras comenzaron a llegar, muchos templos fueron saqueados, y las mujeres divinizadas, silenciadas o recluidas de por vida. Los cronistas de las dinastías posteriores jamás mencionaron sus nombres. Sin embargo, las leyendas aún susurran que algunas de ellas, cansadas de servir a falsos dioses, desaparecieron entre los bosques, llevando consigo los secretos del poder femenino que los reinos no pudieron controlar. Cuando los imperios cayeron y las nuevas religiones se impusieron, el mundo antiguo de la India cambió para siempre. Los templos dedicados a la energía divina fueron cerrados, los manuscritos tántricos quemados, y las mujeres que alguna vez habían sido vistas como diosas fueron relegadas al olvido. Lo que durante siglos había sido considerado una vía hacia lo divino, pasó a ser visto como pecado. El cuerpo, antes puerta del conocimiento, se transformó en motivo de vergüenza. La represión se disfrazó de moral, y el deseo dejó de ser sagrado para volverse peligroso. Los monjes de las nuevas órdenes reescribieron la historia, limpiando los textos antiguos de todo rastro de placer o dualidad. La espiritualidad se separó del cuerpo, como si el alma pudiera elevarse negando la carne. Pero bajo esa censura, los mitos sobrevivieron. En aldeas remotas aún se susurraban las historias de las Devadasis, los secretos del Kama Sutra y los templos que enseñaban que el amor podía ser una forma de iluminación. El silencio fue su condena, pero también su refugio, porque aunque los sacerdotes intentaron borrar el pasado, las piedras de Khajuraho, las leyendas de las diosas perdidas y los cantos del deseo eterno siguen ahí, recordando que el fuego del espíritu y el del cuerpo nacen del mismo origen. El tiempo podrá censurarlo, pero jamás extinguirlo.